vamos a otro de los debates de los últimos días en Colombia y de las últimas horas, la nueva ley de encuestas que ha sido muy criticada, que tiene importantes efectos en el mundo político. ¿Cuál es el principal impacto de esta nueva ley hoy para los candidatos a la presidencia? Gustavo, esa ley de encuestas salió muy mal por donde se mire y en un pésimo momento porque se necesitan más que nunca. El principal impacto para el proceso electoral es que va a haber mucho menos encuestas, mucho más caras y bastante tardías. Pero las muestras demográficas y territoriales son tan exigentes que estas encuestas de opinión pública sobre ambiente político del país, sobre las favorabilidades de gobernantes, etcétera, que hacían regularmente, por ejemplo, el Gallup Poll, el Pulso País o Colombia Opina, prácticamente van a desaparecer porque se vuelven demasiado costosas. Por ejemplo, pasan de costar 50, 60 millones a más de 300. Y las encuestas de intención de voto, que son claves para los candidatos, sobre todo los que corren para la presidencia de la República, pues son aún más exigentes y más costosas. Y la ley es tan ambigua que no queda claro si se pueden hacer esas encuestas de intención de voto antes del 1 de noviembre. Esto pues va a tener un efecto muy negativo en la selección o en el filtro de los candidatos a la presidencia, porque va a ser más difícil saber quiénes están encabezando las encuestas. Y con más de 70 candidatos en la contienda, pues las encuestas son la herramienta más potente para depurar los candidatos. Y sin estas encuestas, o con estas encuestas bastante tardías, pues todos los candidatos van a creer que son viables y van a querer permanecer en la contienda lo más tiempo posible. Es decir, Gustavo, con pocas encuestas y muy caras, el proceso electoral que se viene encima pues va a ser menos transparente, menos democrático, más inequitativo porque va a favorecer a los que más plata tienen y también va a favorecer la desinformación, la circulación de noticias falsas en las redes, los egos de los candidatos. Es decir, esta ley pues ya está demandada por inconstitucional, seguramente se va a caer y ojalá sea pronto por el bien de las elecciones y de la democracia en Colombia. Ayer, Alejandro, ya tuvimos queja de parte de Invamer Espinosa de una forma muy curiosa. Sí, Gustavo, me enviaron la Invamer Poll, la encuesta bimensual de esa empresa de medición que tiene 152 páginas. Yo, por supuesto, la abrí para mirar los indicadores y cuando empecé a mirar la encuesta me llamó la atención que primero no había ningún dato sobre cómo se había hecho la encuesta y luego vi que en las 152 páginas estaba el mismo mensaje. Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas, no nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia. A cada pregunta, por ejemplo esta, en general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El mensaje lo sentimos, debido a la nueva ley de encuestas, no es posible informarte cómo van las cosas en Colombia. Pensé que esto se limitaba simplemente al asunto de las mediciones de la presidencia, pero no, lo hicieron en todo, en alcaldías, en gobernaciones, en todo lo que preguntan, en las 150 páginas, era lo mismo. Se me pareció un poco, Gustavo, a cuando los periódicos, después de episodios de censura o de violencia, publican una página en blanco en su portada. Esto es más o menos lo mismo, una protesta simbólica que me parece que dice mucho. Claro, ahora se puede hacer todo tipo de encuestas, preguntar cualquier cosa, excepto el asunto de las preferencias para la candidatura y la presidencia. Entonces, Vanessa, las encuestas siguen, pero les falta legalmente, al menos hoy, en vigencia de esta ley, les falta esa pechuguita que nos gusta tanto de la política. No, pero es que además vale el triple de lo que costaba antes. Entonces, una encuesta, por ejemplo, que es contratada por un medio de comunicación que antes costaba 140 millones de pesos, hoy en día vale 350 millones porque ampliaron la muestra de tal tamaño dentro de la ley que hacer una encuesta, pues seguramente vamos a ver encuestas de aquí a diciembre sin duda, porque el esfuerzo hay que hacerlo, pero pues se volvió muy difícil, Gustavo. Y a estas alturas no sabemos ni de la seguridad de Colombia cómo está, ni qué están sintiendo los colombianos del presidente, ni si nos gustan las alocuciones o no. Nosotros aquí lo comentamos, pero la percepción ciudadana en el país pues no se está midiendo por cuenta de esta nueva ley. Entonces es un esfuerzo muchísimo más grande económico el que tendrían que hacer los que quieran participar en estas encuestas, hacerlas, pero además una desinformación muy grande, ahí sí de verdad, porque por cuenta de la ley pues estamos rumbo a una contienda presidencial sin tener suficiente información sobre quién está subiendo, quién no, cómo están las fuerzas militares, qué pensamos del Congreso, qué se piensa de ciertos gobiernos, etcétera. No sé ustedes de lo jurídico, Fernando, si tengan una posición diferente. Totalmente distinta, Gustavo. Mire,
No puede haber en Colombia ninguna actividad que no esté debidamente regulada y de la cual pues haya que ponerle freno a los abusos. Los encuestadores de tiempo atrás incurren en conflictos de interés, a veces contratan con el Estado, con el gobierno de turno, este y los anteriores, va exactamente lo mismo, no revelan esos conflictos, revelan esas encuestas como si fueran hechos objetivos, pueden llegar a distorsionar la opinión pública, punto sensible, y por eso hay que llamar la atención lo siguiente: este no es un proyecto auspiciado por el gobierno Petro, este fue un proyecto que se convirtió en ley, auspiciado por distintas bancadas, por todas las bancadas políticas. Mire estas firmas: Paloma Valencia, Clara López, Angélica Lozano. Esa tripleta le da noción de lo que aquí se busca y se persigue. Esto no es censura, no es un escenario tampoco en el que se persiga a los encuestadores, es un escenario en el cual se permite encauzar su función, que ciertamente muchas de las veces ha sido distorsionada en función precisamente de su oficio. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea la distorsión de las encuestas en materia de justicia. Se le pregunta supuestamente al ciudadano, sin ni siquiera decirle si ha pisado un despacho judicial, qué opina de la justicia. Y según los señores encuestadores, supuestamente 7 de cada 10 dicen tener una opinión negativa de la justicia. Pero cuando le preguntan por la justicia en la administración de tutela, entonces invierte la carga y 7 de cada 10 dicen tener una oposición positiva. Y resulta que los mismos jueces a cargo de los procesos ordinarios son los mismos que absuelven las tutelas. Esas y otras abiertas y protuberantes distorsiones es lo que busca esta ley agilizar, de manera tal que yo disiento y por el contrario me pongo en la mesa junto con los miembros de la bancada de gobierno y de la coalición de oposición que defienden y defenderemos esta iniciativa legal. No sé si me pueden sacar la grabación para guardarla y ponerla de ringtone. Me pongo al lado de la gente. ¿Qué fue lo que dijo Hernando? Sí, no, Gustavo, es que hay que darle la razón al que la tiene. Y mire, aquí se ha tratado de macartizar esta ley y decir que es una ley promovida por el petrismo. Poco nada importa. Primero, eso no es cierto. Es una ley auspiciada por todos los partidos políticos. Ya revelé algunos, incluso algunas figuras, y puedo seguir diciendo otras. De manera tal que aquí se trata de velar por los intereses de la sociedad. Y eso es lo que indica. Y bueno, veamos cómo va a estar el debate en la Corte. Debate, entre otras, que tiene que ser leal, frentero, no con lobistas, no con cabilderos, ni tampoco con mensajes distorsionados. Y en particular lo que más me molesta, y creo que se nota, es lo que hacen en materia judicial, poner a competir a los jueces como si buscaran el clamor de una reina de belleza. Y recalquemos, Cristo, para que la gente entienda que tomarle la temperatura a la vida del país, a lo que pensamos sobre muchísimas cosas, sobre educación, sobre salud, sobre vías, sobre gobierno, sobre seguridad, todo está bien. Lo que no se puede es meter intención de voto. Sí, yo creo que aquí hay que poner este debate en sus justas dimensiones, Gustavo. Primero, que no sabemos cómo, porque no se pueden divulgar encuestas de intención de voto, cómo están las distintas candidaturas, los 70 candidatos, los partidos. No, todas las campañas y todos los candidatos seguramente están haciendo sus encuestas privadas y saben más o menos cómo van los temas. Lo que no se pueden es divulgar, por un lado, y por el otro lado, el Pulso País, la encuesta tradicional que se hace de Inbamer y otras encuestas sobre imagen de gobierno, cómo va cada uno de los temas, cómo está el clima de opinión en el país, pesimismo, optimismo, imagen de las instituciones, etcétera. Claro que se pueden hacer y claro que se pueden divulgar. La limitación es para las encuestas. Obviamente, esas encuestas tienen que tener mayor universo geográfico, llegar hasta municipios más pequeños del país. Esas son las regulaciones que se hacen. Pero a mí me parece, Gustavo, que este esfuerzo que hicieron, como aquí bien se decía, las senadoras de distintos partidos, este proyecto nunca ha sido, se discutió durante 20 años en el Congreso, muchas bancadas, muchos congresistas a través de varias décadas, cómo regular las encuestas, nunca presentado por ningún gobierno, siempre por iniciativa parlamentaria. Algo indica, y yo creo que hay que hacerse una reflexión también por parte de las firmas encuestadoras, de una preocupación sobre la precisión de las encuestas, la manipulación o no, cuando ha habido ese sentimiento en el Congreso de la República. Muchas iniciativas que se cayeron durante mucho tiempo, ahora hubo consenso entre los partidos y
Y yo recordaba, Gustavo, tal vez lo recordábamos hace unos días acá en esta misma discusión, le pongo el ejemplo más reciente de Bolivia, la elección de hace unas semanas, el candidato que 4 días antes en la última encuesta apareció con 8 puntos, el candidato Rodrigo Paz terminó ganando la primera vuelta con 32 puntos. Creo que es un llamado a que las encuestadoras se regulen también y tengan mucha mayor precisión y transparencia en ese ejercicio, y es una ley que seguramente la Corte revisará. Seguramente hay algunos excesos en esa regulación y ojalá se ajuste, pero no que se derogue.